Buen día, chicos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Bueno, para poder dar inicio con esta materia, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado el día de hoy. Ok, por ahí ya se está compartiendo mi pantalla. Entonces vamos a dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 14. Bueno, la nueva arquitectura mexicana se configura a partir de la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI, como una evolución natural del pensamiento arquitectónico nacional. Después de décadas dominadas por el funcionalismo y el modernismo con tintes nacionalistas, surge una generación de arquitectos que busca reconciliar la identidad mexicana con una visión global contemporánea. En este contexto, va a emergir un movimiento que privilegia la pureza espacial, la honestidad del material y un silencio formal, o sea, el universo minimalista. Bueno, el minimalismo, más que una tendencia estética, representa una filosofía de vida y es una postura ética frente al exceso visual y el consumo desmedido de la era posmoderna. En México, esta corriente adquiere matices propios, vinculándose con la tradición constructiva vernácula. El uso sensorial de la luz, el respeto por lo profundo del paisaje, así, el minimalismo mexicano no es una copia de los modelos extranjeros, sino es una reinterpretación poética y emocional de la sobriedad, la materia y el vacío. Bueno, chicos, en esta cápsula, la cápsula número 14, vamos a ver la nueva arquitectura mexicana, pero hablando principalmente del universo minimalista. Bueno, este movimiento no solamente debe entenderse como una simple tendencia estética, sino es como una actitud filosófica hacia la arquitectura. El minimalismo mexicano no es una copia del minimalismo japonés, europeo o ningún tipo de minimalismo extranjero. Es una reinterpretación profundamente local, donde la sobriedad, el silencio y la luz van a ser los símbolos de lo mexicano. En lugar de muros coloridos como lo hacía Legorreta o el concreto monumental como lo hacía González de León, esta nueva corriente apuesta por una sencillez formal, la materia honesta, la integración en el paisaje. En esta nueva arquitectura mexicana, por parte de una idea esencial, menos es más, pero con alma. No se trata de reducir por reducir, sino ni depurar así hasta que no tengamos nada. Lo que tenemos que hacer es depurar, pero hasta encontrar la verdad del espacio. Cada elemento va a tener un propósito, cada vacío va a tener que hacer un sentido y sobre todo el espacio se va a convertir en una experiencia emocional más que visual. Y bueno, entre los principales exponentes de este universo minimalista vamos a encontrar nombres como Tadao Ando con una influencia global, pero sobre todo arquitectos mexicanos como Tatiana Bilbao, Mauricio Rocha, Frida Escobedo, Javier Sánchez, entre otros, quienes van a reinterpretar el minimalismo desde las condiciones culturales, sociales y climáticas de México. Por ejemplo, por decir algo, Tania Bilbao ha desarrollado una arquitectura que busca combinar la simplicidad de la forma con una fuerte carga social y humana. Y su obra no busca solamente impresionar, sino dialogar con la comunidad y con el entorno natural. En proyectos como Casa Ventura en Monterrey, el Museo de la Universidad de Monterrey o el Pabellón México, Bilbao muestra cómo el minimalismo puede ser cálido, sustentable y profundamente humano. Su arquitectura se caracteriza por el uso de concreto aparente, la madera, la piedra, pero sobre todo por su relación con la luz natural y la integración con el paisaje. Por otro lado, por ejemplo, Mauricio Rocha Iturbide, hijo del famoso fotógrafo Manuel Rocha, ha explorado un minimalismo de carácter tectónico y artesanal. Por ejemplo, su trabajo se centra en los materiales locales, como el ladrillo, concreto, madera, inclusive el acero oxidado. Y esta relación entre el edificio y el clima se ve reflejada en obras como la Escuela de Artes Plásticas en Oaxaca, el Archivo General de la Nación o el Centro de Justicia para las Mujeres en Jujutla.
Rocha demuestra que la sencillez puede ser profundamente expresiva y su arquitectura no busca adornos ni especular. Lo que busca es una honestidad y sobre todo un equilibrio, donde cada muro, cada sombra, cada textura va a tener un papel poético en la composición de sus obras. Por ejemplo, otro arquitecto, Frida Escobedo, ha llevado la arquitectura mexicana al panorama internacional, pero con un minimalismo conceptual que va a jugar con el tiempo, la luz y los materiales. Un ejemplo de ello es el pabellón Sepertine en Londres, que lo construyeron en 2018. Y este es un ejemplo brillante, un muro de celosía de cemento que va a filtrar la luz y genera una experiencia envolvente de espacio, sombra y sonido. Frida trabaja con memoria del lugar, con la reinterpretación de los materiales tradicionales, como por ejemplo el concreto, el vidrio, la piedra volcánica, pero desde una mirada contemporánea y global. Y todos estos arquitectos, desde Bilbao hasta Frida, coinciden con una sola idea fundamental. La arquitectura contemporánea mexicana ya no necesita demostrar su identidad, porque la identidad va a estar implícita en la forma de construir, en la manera de pensar el espacio y la relación que va a haber entre el interior y el exterior, entre lo natural y lo humano. Y esto va a dar como resultado una arquitectura discreta pero poderosa, simple pero poética, local, pero a la vez va a ser universal. El universo minimalista en México también se ha caracterizado por su profunda conciencia ambiental. A diferencia de la modernidad industrial del siglo XX, la nueva arquitectura entiende la sostenibilidad no como una moda, sino como un acto ético. La orientación solar, la ventilación natural, el aprovechamiento del agua, los materiales reciclados y los sistemas pasivos de climatización son parte integral del diseño. El arquitecto contemporáneo ya no va a construir contra la naturaleza, sino va a buscar construir con la naturaleza. Y así es como este minimalismo en México no es frialdad ni vacío, sino es una búsqueda de equilibrio. El silencio del espacio, la textura de los muros, la sombra de un árbol, el sonido del viento se van a convertir en parte del diseño arquitectónico. Y la belleza ya no está solamente en la ornamentación, sino en la presencia del vacío. Es una arquitectura que va a invitar a la contemplación, al recogimiento y sobre todo a tener una conexión espiritual con nuestro entorno. Bueno, vamos a ver el contexto histórico de la nueva arquitectura mexicana. Ya como se mencionó, esta transición fue del siglo XX al siglo XXI y estuvo marcada, claro está, por los cambios culturales de esa época, tecnológicos y sociales. Tras la crisis del funcionalismo y el agotamiento de los discursos nacionalistas de mediados del siglo XX, los arquitectos mexicanos comenzaron a explorar con nuevas formas de expresión. El avance de los materiales, la globalización del conocimiento arquitectónico y la preocupación ambiental abrieron paso a una arquitectura más consciente y reflexiva. Y durante este periodo, revistas especializadas como Arcane o Proceso Arquitectura promovieron un diálogo crítico que impulsó a jóvenes arquitectos a repensar su relación con el espacio, la naturaleza y la identidad mexicana. Y aquí podemos ver como un ejemplo de cómo se cambiaron o cómo fue cambiando este estilo de arquitectura, por ejemplo, en la Ciudad de México. La nueva arquitectura mexicana no puede definirse como un estilo único, sino como una actitud frente al diseño y se va a caracterizar por la búsqueda de esta autenticidad material, la integración armónica con el entorno, pero sobre todo la reinterpretación de lo tradicional hacia lo moderno, buscando una reducción formal como medio para expresar lo esencial. Y como lo afirma el arquitecto Miguel Adria, la nueva arquitectura mexicana no pretende imitar la tradición, sino revelar el espíritu desde una mirada contemporánea. Bueno, pasando ya al minimalismo, vamos a ver cuál fue el origen. El minimalismo arquitectónico surge en Europa y Japón a mediados del siglo XX y este fue influenciado por el pensamiento zen y la frase célebre de Mies van der Rohe que less is more, menos es más. En su sentido más profundo, el minimalismo busca purificar el espacio y destilar la experiencia arquitectónica hasta su esencia. Por ejemplo, en México, esta corriente
fue reinterpretada a través de una sensibilidad propia, la luz cálida, los materiales naturales y el silencio de los muros gruesos, pero sobre todo la introspección espacial que va a invitar a la contemplación. Aquí es donde se vuelven, ahora sí que estas obras arquitectónicas no solamente se tienen que ver bonitas visualmente, sino tienen que conectar con lo más profundo de nosotros, invitándonos a contemplar todo el espacio y ver cada rincón. Ya, por ejemplo, el arquitecto Luis Barragán anticipó esta espiritualidad minimalista con los espacios cargados de quietud, color, donde el vacío va a adquirir una fuerza emocional. Y décadas después, figuras como Mauricio Rocha, Tatiana Bilbao, van a heredar y van a renovar este enfoque. En el contexto mexicano, el minimalismo se transforma en un lenguaje de identidad contemporánea. Por ejemplo, no es un minimalismo frío o industrial, sino el minimalismo mexicano es más cálido y sobre todo sensorial. La relación entre el espacio, la luz y la materia se va a volver un acto poético donde cada uno de estos elementos van a ser una sinergia para poder coexistir entre sí. El vacío no es una ausencia, sino va a ser una forma de presencia y el silencio material que revela la esencia del habitar. Por ejemplo, el arquitecto Mauricio Rocha Iturbide explica que el espacio no se define por lo que se construye, sino por lo que se deja respirar. Y esta concepción revela un giro humanista dentro del minimalismo, que deja de ser un espacio formal para convertirse en una experiencia vivencial. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de estos diseños minimalistas, donde vemos que ya son trazos más rectos, ya no está tan cargado como, por ejemplo, como el barroco o inclusive como las obras contemporáneas. O sea, aquí busca tener con lo menos posible, tener una estética y sobre todo que se vea, que visualmente sea atractivo y genere esta sensación de paz. Pero ¿cuáles son los principios éticos y conceptuales del minimalismo mexicano? Bueno, en primer lugar, tiene esencialidad espacial, o sea, el diseño se reduce a lo indispensable y cada elemento va a cumplir una función poética y estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a buscar poner cosas por poner cosas, sino cada elemento que nosotros pongamos tiene que cumplir con una función y tiene que hacer sentido con lo que buscamos transmitir. También se busca la honestidad material, ya que los materiales se muestran tal y como son, no se van a pintar ni se van a ocultar, tienen que expresar su textura y su color natural. Y ocupa también la luz como materia, ya que la luz natural moldea los volúmenes, genera ritmo y crea atmósferas contemplativas. Y el silencio formal es donde las formas son puras, geométricas, sin ornamentos innecesarios. O sea, aquí se repite lo de menos es más. Busca que nosotros tengamos los materiales tal y como vienen para tener esta relación, pues buscar tener esta relación con la belleza natural de las formas y también el arraigo del paisaje, ya que esta arquitectura dialoga con la topografía, el clima y la vegetación local. Y estos principios buscan lograr una arquitectura atemporal, capaz de emocionar, pero sin recurrir al exceso, sin sobrecargar. Y, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo se cumple cada uno de estos puntos, donde todo y cada uno de los elementos están bien pensados y sobre todo se están dejando tal y como son y ocupan también la luz solar para dar estos temas de profundidad y sobre todo pues crear estas atmósferas que nosotros buscamos hacer en nuestras obras. Pero ¿cuáles son los arquitectos más representativos del minimalismo mexicano? Como ya se mencionó, Tatiana de Bilbao, Mauricio Rocha Iturbide, Ludwig Gottfried, Miguel Rothfried y el taller de Héctor Barroso, que este último busca desarrollar viviendas que reinterpretan la tradición rural desde la simplicidad. Y aquí, pues, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de ahora sí que de obras minimalistas. Por ejemplo, este es el Foro Boca en la Cineteca Nacional en Veracruz. Ay, perdón, no están viendo aquí. Este de abajo, que lo hizo Michael Rothwin. Y este otro es de, si mal no recuerdo, es de Mauricio Rocha.
Bueno, el minimalismo y la sustentabilidad. El minimalismo en México está íntimamente vinculado con lo sustentable. La reducción formal y material conlleva una optimización de los recursos y una eficiencia energética natural. Los arquitectos van a emplear estrategias pasivas, ventilaciones cruzadas, muros térmicos, captación pluvial y orientación solar. Así, la estética minimalista se va a traducir también a una ética ecológica, donde menos no solo es más bello, sino busca ser más responsable. Y un ejemplo de ello, pues es la casa de estudio de Mauricio Rocha en Coyoacán, que aprovecha la orientación solar y los materiales térmicos sin depender de sistemas mecánicos, como lo podemos ver aquí, donde cada espacio es iluminado de manera natural y está pensado inteligentemente para aprovecharlos y crear estas atmósferas. ¿Qué influencia internacionales tuvimos? Bueno, aunque dialoga con movimientos internacionales, el minimalismo mexicano va a conservar un carácter emocional y telúrico. Su fuerza radica en la función entre lo moderno y lo universal, junto con lo local. El uso de concreto pigmentado, la textura del muro, la penumbra o el patio interior son recursos profundamente mexicanos reinterpretados desde la modernidad. Y como diría Octavio Paz, la arquitectura mexicana no inventa, sino reencuentra. Las nuevas generaciones van a continuar este legado, pero con una visión social y sostenible. Estudios como Macías Peredo, Escobedo Solís o el Taller de Arquitectura X expanden este minimalismo hacia comunidades rurales y espacios públicos, buscando democratizar la calidad arquitectónica. Finalmente, en conclusión, el universo minimalista dentro de la nueva arquitectura mexicana no es una moda, sino es una evolución cultural que responde a las necesidades de un mundo saturado de estímulos. Y a través de la sobriedad, la precisión y el silencio formal, los arquitectos mexicanos han logrado reconectar la arquitectura con su dimensión espiritual y humana. Y el minimalismo reinterpretado desde México se va a convertir en una herramienta de reflexión, una forma de habitar que va a privilegiar la esencia sobre el artificio, la luz sobre la forma y el vacío sobre la acumulación. Y esta corriente va a confirmar que la arquitectura mexicana del siglo XXI no solo construye edificios, sino crea experiencias poéticas del espacio y tiempo, donde la identidad nacional se expresa en su máxima pureza. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado para todos ustedes esta cápsula. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias a todos por su tiempo.